¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Actualmente conocemos una calle como la Quinta de Ocampo, pero hace muchos años se llamaba el Cerro de los Ciegos. Era el paso principal para llegar a las minas del Cerro de Santa Apolonia y el Lobo, y era el camino más corto para Real del Monte y Pachuca. Le decían así el Cerro de los Ciegos porque ahí se juntaban varios invidentes, esto para pedir limosna a los caballeros y dueños de las minas que pasaban por ese camino. Los invidentes que ahí pedían limosna se llegaban las 8 de la noche y empezaban a retirarse a sus hogares, a excepción de don Aurelio, un anciano que había quedado ciego por una disputa con un hacendado, el cual para quitarle sus tierras mató a su esposa y le sacó los ojos. Esto, sin embargo, no era pretexto para que don Aurelio estuviera triste. Al contrario, tenía un excelente humor, era muy buena persona y poseía una hija llamada Isabel, la cual era muy hermosa y siempre lo acompañaba. Además de su belleza, poseía una hermosa voz, con la cual se ganaba unas monedas cantándole a las personas que por ahí pasaban. Padre e hija esperaban en este cerro después de las 8 de la noche, a que un jinete que vestía completamente de negro. Su traje poseía adornos en oro y plata, lo cual denotaba su riqueza. Cuando Isabel veía que aquel jinete se aproximaba, ella se alegraba mucho, ya que siempre fue bueno con ellos. Todas las noches le regalaba monedas de oro, con la cual subsistían muy bien, además de que compartían algo de comida y platicaba con ellos bastante tiempo. Gracias a él habían podido comprar una pequeña casa cerca de ahí. La chica le tenía un gran aprecio, porque además de su generosidad era bien parecido. Un día pasó por ahí don Fernando Bustamante, un señor muy rico y poderoso, el cual poseía la fama de ser prepotente y de muy mala persona. Al ver a aquella hermosa joven, desmontó su caballo y se le acercó. ¿Cómo es posible que una mujer como tú esté pidiendo limosna con estos mugrosos? Isabel lo miró extrañada y dando unos pasos hacia atrás sonrió nerviosa, como agradeciendo aquel comentario que había hecho. El caballero la tomó inmediatamente del brazo y jalándola con fuerza trató de besarla. La chica empezó a gritar, causando una gran intriga entre todos los ciegos. El padre, aunque está muy cerca de ahí, no sabía qué es lo que pasaba. Trató de caminar rápidamente en auxilio de su hija, la cual empujó con fuerza a aquel caballero y ocasionó que éste cayera al suelo. Maldita mujer, no sabes quién soy, no sabes el poder que tengo. Aquel caballero trató de levantarse y sacudiéndose el polvo, caminó nuevamente hacia ella. El padre de esta chica, gracias a que su gran oído estaba muy desarrollado, pudo ubicar al agresor de su hija y logró pegarle con un bastón que ocupaba para caminar. El caballero volvió a caer pesadamente en el suelo, pero ahora sangraba del labio donde había recibido aquel golpe del anciano. Estúpido anciano, ¿cómo te atreves a levantar tu mano hacia mí? No olvidaré lo que acabas de hacer. Te aseguro que te arrepentirás de haberme conocido. Recordarás el nombre de don Fernando. Y diciendo esto subió a su caballo y se alejó de ahí. Cuando llegó la noche, su amigo el jinete se encontraba con ellos y platicaron muy preocupados sobre lo que horas antes había ocurrido. El hombre los escuchó muy atento y cuando terminaron de hablar les dijo: «Deben de tener cuidado. Fernando es un hombre malo y no dudo que sea capaz de vengarse de cualquier manera. Yo estaré al pendiente de ustedes, pero necesito, Isabel, que no te apartes de tu padre». La plática cambió y el anciano y su hija se sintieron más aliviados, sabiendo que tenían el apoyo de aquel hombre, que aunque no sabían ni cómo se llamaban, era una buena persona. Pasaron los días y una mañana, aquel ciego y su hija regresaban a su casa, después de oír misa en la iglesia de Santa María Asunción. El ciego se quedó parado y atento. Isabel lo miró muy extrañada y le preguntó: «¿Qué pasa, papá?» «Tengo un presentimiento raro, como si alguien estuviese preparándonos una trampa». De pronto varios hombres le cayeron encima y tumbaron a aquel viejo. Se llevaron en una carreta a Isabel, la cual gritaba angustiosamente, pidiendo ayuda a todos. El anciano pesadamente se puso de pie y fue en vano su intento de auxiliar a su hija, así que llorando trató de seguir aquella carreta.
Mientras tanto, a la muchacha la habían llevado a una casa muy lujosa en donde vivía don Fernando Bustamantes. Una vez que aquellos raptores se marcharon, Isabel cayó de rodillas ante don Fernando, quien severamente le habló. «Te lo dije, mendiga muchacha, qué gracia me hace verte a mis pies. Te voy a cobrar los bastonazos que me dio el ciego de tu padre». Don Fernando golpeó a la joven. Era un hombre muy cruel y vengativo. La encerró en un cuarto y le dijo a sus sirvientes: «Vayan y tráiganme a aquel ciego para darle un escarmiento. Lo mataré delante de ella y luego será mía». Los criados de don Fernando buscaron a aquel ciego por todos los alrededores del cerro, sin encontrarlo. Bajaron al centro de la ciudad. Ya era medianoche. Cuando lo descubrieron y sin decir más, se lanzaron sobre el viejo, dándole de golpes y de patadas por todo su cuerpo. En ningún momento el hombre se quejó, así que los criados pensaron que lo habían matado. Tomaron su cuerpo y lo montaron en uno de los caballos que llevaban. Cuando llegaron a la casa de aquel caballero malvado, sin ningún tipo de compasión, tomaron el cuerpo de un pie y lo bajaron bruscamente azotándolo en el piso. Llamaron a su amo y le dijeron que como el viejo se había opuesto a ir con ellos, no tuvieron más remedio que golpearlo, pero que se les había pasado la mano y que solamente llevaban el cuerpo para ver qué podían hacer. El caballero, en lugar de ponerse furioso, los felicitó y dio la orden de que trajeran a la mujer. Isabel, al ver el cuerpo de su padre en el piso, corrió hacia él y lo levantó. Pero grande fue su sorpresa al mirar que en lugar de la cara de su padre estaba la cara de aquel jinete que todas las noches pasaba y les daba una moneda. El jinete le dio instrucciones al oído a Isabel para que saliera de aquella casa y que pasara lo que pasara no se atreviera a voltear, y que se fuera de inmediato a su casa, que allí encontraría a su padre. Isabel se incorporó poco a poco y con gran velocidad corrió hacia la puerta de la entrada de la casa. Don Fernando dio la orden a sus criados para que la siguieran, pero cuando estos se disponían a hacerlo, el cuerpo de aquel viejo se levantó, quitándose el gabán que llevaba y dejando ver el traje del charro negro con ornamentos de plata y oro. Los hombres, muy asustados, le preguntaron a aquel desconocido: «¿Quién demonios eres?». Y este con una sonrisa les contestó: «No precisamente soy un demonio, pero en vida fui muchísimo peor que ustedes». Isabel no paraba de correr cuando por fin salió de aquel pueblo y tomó dirección hacia su hogar. Cuando volteó, pudo darse cuenta de que desde aquel cerro podía ver cómo la gran casa de don Fernando ardía en llamas. Entró a su hogar y vio a su padre sentado. Lo abrazó y lo besó. Después de que el susto se les pasó un poco, la hija le preguntó a su padre qué es lo que había pasado, y su padre le dijo que cuando se lo llevaron estuvo vagando sin rumbo, pero escuchó unos cascos de un caballo y una voz muy familiar que le preguntaba qué tenía. Era la voz de aquel jinete, amigo suyo. Después de platicarle todo lo que había pasado, aquel hombre me acompañó a casa y me dijo que me tranquilizara, que él se haría cargo de todo. Isabel relató lo que había pasado y cómo había visto el cuerpo de su padre en aquella casa, pero aquel cuerpo se había transformado en aquel joven y cómo le había dicho que escapara. Al día siguiente, en el Cerro de los Ciegos no se hablaba más que de aquel gran incendio que había acabado con la hacienda de don Fernando, y cómo se oían aquellos gritos y lamentos de sus criados y de él mismo. Algunas mujeres que salían a lavar al río dijeron que ellas habían visto cómo don Fernando salía de su casa envuelto en llamas y rogándole a los cielos por el perdón y pidiéndole a Dios que alejara aquel demonio de él. El padre y su hija no hicieron ningún comentario al respecto. Guardaron en su memoria aquellos hechos durante toda su vida. Su vida siguió un curso normal, con la única diferencia de que aquel jinete no volvió a platicar con ellos, pero ciertas noches le tocaban la puerta de aquella casa, y cuando Isabel abría, encontraba en el suelo bolsas llenas de monedas de oro, y podía ver a lo lejos aquel jinete, pero sus ojos ya no eran negros como ella lo recordaba, ahora tenían un brillo rojo. Esta leyenda, que al parecer habla sobre el charro negro, nos muestra una cara diferente de él, una cara que nadie conoce,
compasiva y que se preocupa por los demás. Como esta leyenda existen muchas, las cuales describen que muy pocas veces aquel charro negro se olvida de comprar almas y que es feliz platicando y compartiendo momentos con personas que no conocen la maldad. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.